bendición haber recibido las enseñanzas, las predicaciones de hace rato y cosas que a veces uno sabía, pero que es necesario refrescar y poder estar bien ubicados en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y es cierto, no todos tenemos la misma clase de llamado, no nos llama a Dios de la misma forma, y a veces eso como que nos frustra, ¿verdad? Oímos gente que nos da su testimonio y decimos, wow, qué cosa tan increíble. Bien, algo relacionado con lo que predicaba la pastora Margarita es que si tú has sido llamado, obviamente se te va a dar una autoridad. A mí me toca hablar de principios de autoridad, y cuando me dijo el pastor, yo dije, me tocó hace muchos años hablar de lo mismo, y prediqué aquí en la iglesia también hace algunos años acerca de la autoridad, y siempre que me toca hablar de la autoridad doy la teoría y después me toca que me pongan en práctica la autoridad, así es que espero que hoy no suceda eso, aunque ya me tocó en la mañana. Pero Salmo 119, el verso 34. Dice así la palabra de Dios: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Todo lo que nosotros vemos, lo que hemos visto en esta mañana, lo que vimos acerca del llamado, lo que vamos a ver ahorita acerca de la autoridad, son leyes, son principios de Dios. Nosotros, creo yo, es mi percepción como mexicanos, tenemos un pequeño problema con la ley. Cuando se nos habla algo de ley, pensamos que es algo malo, que es algo restrictivo, que es algo que nos va a perjudicar, porque bueno, culturalmente venimos de una sociedad donde no nos gusta mucho la ley, y entonces venimos al conocimiento de Cristo, leemos la Biblia nos habla de ley, y en automático desechamos la ley, como que pensamos que la ley es algo malo, es algo que simplemente lo puso Dios ahí como para molestarnos o como para fastidiarnos, pero es mucho más que eso. La ley es principios operativos del reino, formas en que funciona el reino de Dios, y no podemos violarlas. Tenemos que aprender esas leyes y trabajar dentro de esas leyes para poder disfrutar de los beneficios de esas leyes. Déjame explicarte. Yo llegué ayer de Mérida, viajé en avión, y a mí me sigue sorprendiendo que uno se sube al avión, un aparato tan pesado, con tanta gente encima, venía lleno el avión, con tanta maleta que la gente trae, y el avión puede despegar. Para que pueda despegar tiene que vencer la ley de la gravedad, no estar en contra de ella, no quebrantarla, pero aprender acerca de la ley de la gravedad y aprender acerca de otra ley, que es la ley de la aerodinámica. Ellos saben cómo ponen las alas, cómo pasa el flujo de aire, de tal forma que el avión pueda levantarse. La gente se beneficia no de romper las leyes, sino de entenderlas, aplicarlas a su vida, y que éstas resulten en beneficio de cada uno de nosotros. Lo puedes aplicar a lo que tú quieras, al área que tú quieras. Yo veo los barcos, yo fui a Cozumel a principios de año, y transbordadores impresionantes, grandísimos. Y uno piensa, ¿cómo puede flotar esta cosa si arrojas una piedra y se hunde tan fácilmente? Igual, son leyes físicas que la gente aprendió no a quebrantarlas, sino a usarlas para su propio beneficio y poder salir adelante. Bueno, el reino de Dios es un reino de principios, de leyes. Hay leyes establecidas ahí que nosotros tenemos que obedecer, tenemos que guardar, pero que funcionan en nuestro beneficio, que operan para beneficio de cada uno de nosotros. Lo que predicaba la pastora Margarita: si no tienes un llamado, si no te ha llamado Dios, no te metas, porque la ley es que Dios te tiene que llamar. Si Él lo hace, te va a respaldar, te dará la gracia, te dará la capacidad, te dará la autoridad. Si tú no fuiste llamado, tú puedes tratar de tener autoridad, pero no va a funcionar, no por mucho tiempo. Entonces son leyes. Algo muy importante es que entendamos que todas estas cosas son leyes de Dios. No puedo quebrantarlas bajo el riesgo de sufrir las consecuencias de quebrantar las leyes de Dios. Entonces la autoridad es una ley. El ser llamado por Dios es una ley. El salmista ora y le dice a Dios: dame entendimiento, ilumíname, revélame, hazme entender, hazme comprender la profundidad, la importancia de estas leyes, para que yo pueda ser bendecido, y la guardaré de todo corazón. Quizá a veces el problema de no guardar ciertas cosas en
en nuestra vida como cristianos es que no entendemos el propósito de eso, no entendemos el por qué Dios hace las cosas de esa manera y entonces nos dañamos. Lo que ella decía es algo cierto, somos todos, a todos nos ama igual, pero no nos delega una responsabilidad igual, y Dios en esa sabiduría Él sabe por qué. Y cuando yo no entiendo la ley de Dios, esa forma de operar, ese sistema de operar que hay en el reino de Dios, me daño, me frustro, pero tengo que entender que es un sistema operativo, que es algo que Dios hace para que tenga que funcionar de esa manera, y si no funciona así, no sirve, no va a servir. Entonces la autoridad es un principio, Dios establece un principio de autoridad. Vivimos en un reino que no se sujeta a las leyes de las naciones como las que nosotros vivimos. Geográficamente vivimos en México, culturalmente el mexicano es dado a quebrantar las leyes, ¿sí o no? O sea, uno ve que el semáforo está en ámbar y nos pasamos rápido a esperar que Dios tenga misericordia y no choquemos por ahí. Si allá en Mérida acaban de inaugurar algunos años atrás el periférico, era de un solo carril, ahora ya es de 3 carriles, pero bueno, la gente lo reinauguró y ahora es de 4 carriles, el acotamiento lo usan como un 4º carril y hay una de accidentes porque no guardamos la ley. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual, somos gente del reino y tenemos que aprender a vivir de acuerdo a esa ley, a ese sistema que Dios ha establecido para nuestro propio beneficio. Dile a tu hermano, la ley no es para tu perjuicio, la ley es para tu beneficio. Yo me beneficio de saber la ley de Dios, de operar dentro de la ley de Dios, de vivir a favor de la ley de Dios para que ésta me bendiga a mí. Cometemos un error cuando pensamos que podemos quebrantar las leyes de Dios y entonces poder seguir ministrando o viviendo, haciendo las cosas y no hay ninguna consecuencia. No. Gálatas dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Y funciona en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, nosotros como pastores se lo enseñamos a la iglesia, se lo predicamos a la iglesia, lo enfatizamos a la iglesia, pero ¿qué crees? También funciona para nosotros. Si yo como pastor quebranto leyes espirituales, voy a sufrir las consecuencias. Amén. O sea, el pastor no está exento de las leyes. De hecho, el pastor es el que más tiene que conocer las leyes espirituales de Dios y vivir de acuerdo a esas leyes. Así es que me toca hablar de la autoridad, un tema que de repente también se ha abusado, y el hecho de que se abuse no quiere decir que no sea correcto y que no sea bueno. La autoridad es un principio adecuado en todas las áreas de nuestra vida. Se puede rechazar, se puede ignorar, se puede mal usar, se puede abusar, habrá consecuencias de todo ello. De hecho, yo creo que muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros conflictos tienen que ver o con la desobediencia a la ley, a la autoridad, o con la ignorancia a la autoridad o con el rechazo a la autoridad. Muchos problemas en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en muchas áreas de nuestra vida tienen que ver con no haber entendido ese principio tan importante de la autoridad. Hablaban acerca de la gente que está bajo la autoridad del pastor, y qué importante que uno aprenda a poder vivir bajo esa autoridad, es entender el propósito de Dios, vivir de acuerdo al propósito de Dios y mantener nuestro corazón que no nos dañe, que no dañemos nuestra vida. Lo primero que quiero decirte, sobre todo para los pastores, pero es para todos, es que la autoridad tiene un propósito. La autoridad no es un fin, la autoridad es un medio para lograr un propósito. Dios nos ha dado autoridad no para que nos enorgullezcamos, no para que la exhibamos, no para que abusemos de ella, sino para que usemos esa autoridad para bendición de la iglesia. El propósito de Dios es edificar la iglesia a través de la autoridad. Se ha mal usado y entonces la gente se ha enseñoreado de la iglesia, la gente se ha enseñoreado de las ovejas, pero ese no es el propósito de Dios, no es el principio de Dios. El principio es: toda autoridad es un medio para lograr un propósito, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea protegida, que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia sea sana, que la iglesia pueda comprender el principio de Dios. Pero yo tengo que entender esto, para mí es muy importante. Nosotros pensamos a veces que o anhelamos el ministerio porque pensamos, wow, qué increíble, ¿no? Voy a ser pastor, voy a tener autoridad, me van a reservar las primeras sillas, me van a dar mi lugar, me van a dar ciertas preferencias, y entonces veo la autoridad como un fin, como algo que yo voy a conseguir para que pueda tener ciertos privilegios. No, mi amado, la autoridad es un medio para que Dios logre el propósito de que su iglesia sea edificada, sea cuidada, sea protegida y sea bendecida. Amén.
Ese es el propósito de la autoridad. No es que yo me enseñoree de la iglesia, no es que la iglesia me vea como su superior, sino básicamente que la iglesia, a lo mejor no que me vea, pero sí que entienda que yo soy un servidor de Dios al servicio de la iglesia, para servirle a la iglesia. Entonces hay un propósito en la autoridad. Ese propósito es edificar a la iglesia, no es un fin, es un medio que Dios usa para que su iglesia sea guardada, sea cuidada. Cuando Jesús regresa, cuando Jesús habla con Pedro, le pregunta, ¿me amas? Y después le dice, bueno, cuida mis ovejas, pastoréalas. ¿Cuál era el propósito de la autoridad que Dios les iba a dar? Que cuidaran la iglesia, que la iglesia fuese pastoreada por cada uno de nosotros. Ese es quizá nuestro propósito primordial y más grande como pastores, cuidar la iglesia, no enseñorearnos, sino edificar la iglesia como autoridad, usar esa autoridad para el beneficio de la iglesia. Me gustó lo que decía la pastora. Yo platicaba con la otra pastora, con Margarita, con su esposa del pastor Moisés, estábamos platicando y a veces uno ha vivido ciertas cosas, pero a veces no entiendes el por qué, y hablábamos acerca de cómo Dios te capacita aún con esa gracia para poder perdonar, para poder pasar cosas que quizá humanamente hablando no sería posible, pero tiene que ver con el propósito de que la iglesia sea edificada. Cuando mi corazón no se daña, cuando mi corazón como pastor está bien, está tierno, sensible a la voz de Dios, puedo cuidar más eficientemente y más eficazmente a la iglesia, pero mi corazón tiene que estar sano. El propósito de la autoridad es que la iglesia sea edificada. Amén. Ese es el propósito. Dios te puso a ti como autoridad no para enseñorearte de la iglesia, sino para que ésta sea edificada a través de nuestra vida. Permíteme un segundo, déjame quitar esto. Ahora, ya te dije que vivimos en un reino, somos ciudadanos de ese reino, se nos da una autoridad a cada uno de nosotros. Esa autoridad se nos da con un propósito de cuidar a la iglesia, de proteger a la iglesia. Y te dije que es una ley que nosotros tenemos que entender, tenemos que vivirla para que entonces nos bendiga, traiga bendición a la vida de cada uno de nosotros. Te voy a dar algunos conceptos acerca de la autoridad. Por ejemplo, la posición más poderosa en la tierra es estar bajo autoridad. Cuando Jesús estaba en la tierra y fue y sanó a aquella persona, le dijo el centurión, yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo, ve y va, y aquel ven y viene y lo hace. La posición más poderosa en la tierra es estar bajo autoridad, que yo me pueda someter en primer lugar a Dios y después a la gente que está sobre mí. Un llanero solitario, alguien que no vive bajo autoridad, alguien que no es responsable de sus actos con nadie, es alguien que inevitablemente va a tener problemas. No podemos vivir así, tenemos que tener siempre estar bajo una autoridad, alguien que vele por nosotros, alguien ante el cual seamos responsables. Si es que la posición más poderosa en la tierra es vivir bajo autoridad. Si la mujer se sale de la autoridad, si los hijos se salen de la autoridad, si el hombre se sale de la autoridad, hay problemas. Siempre habrá problemas en esta situación. La autoridad es el lugar más seguro donde puede estar todo lo creado. Siempre que estemos bajo la autoridad de Dios, estaremos guardados. A nosotros nos gusta mucho el texto donde Dios dice que nos tiene en la palma de su mano y que nadie nos puede arrebatar de ahí porque nos tiene en su mano. Pero resulta que es estar en autoridad, que es saber que Dios es nuestra autoridad, que es obedecerlo, que es guardar sus mandamientos, que es estar ahí, y entonces Él nos tiene en su mano. No nos tiene por capricho, ni nos tiene simplemente porque Él quiera, sino que es una consecuencia de vivir bajo la autoridad de Dios, el que Él me proteja. El mismo Dios dice en uno de los salmos, te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. ¿Qué es eso? Autoridad. Someterme bajo la autoridad de Dios para que yo sea cuidado, sea protegido. No es que Él no quisiera guardar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no quiso estar bajo esa autoridad. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, no queremos, no tenemos la plena conciencia de lo que es la autoridad, o chocamos con la autoridad y entonces no nos ponemos ahí. Y la autoridad es el lugar más seguro donde puede estar todo lo creado. Descubrir esa autoridad es la llave para la verdadera libertad. Quizá tendríamos que hacernos una buena limpieza mental y sacar de nuestra cabeza todas esas ideas de que la ley esclaviza, que la ley oprime, que la ley es mala, y entender que la ley como un sistema operativo de Dios es algo bueno porque nos enseña cómo
tener éxito, cómo triunfar en la vida. Desde, ya te di la cita de Gálatas que me dice, todo lo que el hombre sembrar, esto también cosechará. Nosotros debemos entender que esa ley funciona en todas las áreas de tu vida. Si tú siembras amor, ¿qué cosecharás? Amor. Si tú siembras paciencia, ¿qué vas a cosechar? Paciencia. Si sembramos odio, si sembramos resentimiento, si sembramos rencor, todas esas cosas las vamos a cosechar. Entonces, descubrir esa autoridad es la llave de una verdadera libertad. A veces la gente piensa, si yo me someto a una persona, si yo decido someter mi vida a una persona, voy a ser esclavo. No, vas a ser libre. Vas a tener una buena libertad. Habrá cosas que antes no podías hacer y que ahora en esa libertad puedes hacerla. Podrás hacer esas cosas que antes no podías. Yo me siento, déjame explicártelo así. Cuando yo llegué a la iglesia Maranata hace muchos años, muchísimos años, yo venía con esa misma mentalidad de que la ley era como algo malo, que la autoridad era como algo malo, porque desgraciadamente México ha padecido mucha autoridad mala, represiva, corrupta, deshonesta, y entonces pensamos que toda autoridad es así. Al principio me costaba trabajo someterme a la autoridad, no me era tan fácil, me costaba trabajo, chocaba con ciertas cosas y ciertas actitudes, y a todos nos pasa, ¿sí o no? Si tus discípulos están aquí, les pasaba lo mismo que me pasaba a mí, uno choca con el pastor. A mí me pasa con la gente de mi iglesia, no todos no todos me entienden siempre, a veces tenemos ciertos conflictos, ciertas situaciones, entonces me costaba trabajo. Como me costaba trabajo, yo no podía disfrutar de esa verdadera libertad. No me sentía en libertad para predicar, no me sentía en libertad para expresarme, no me sentía en libertad para gozarme. Pero cuando fui entendiendo la autoridad, el principio de la autoridad, y empecé a voluntariamente someterme a la autoridad de mis pastores, la cosa empezó a cambiar. Empecé a descubrir que había una libertad, que podía platicar, que podía estar con ellos, que podía recibir muchos consejos de ellos, muchas cosas. Yo tengo muchas cosas grabadas de la pastora Araceli que me ha dicho, y tengo muchas cosas grabadas del pastor que a lo mejor no me dijo, pero ¿qué hizo? Entonces todo eso ha quedado grabado en mi corazón y me ayuda. Descubrir la autoridad es la llave a la verdadera libertad. La autoridad es la clave para podernos liberar de tanta tensión. Cuando no entendemos la autoridad, estamos estresados, tensos, preocupados, porque pensamos que el principio o que la idea de la autoridad solamente es regañarnos y regañarnos y regañarnos, cuando la autoridad también nos bendice. Hay mucha bendición en la autoridad. Amén, mucha bendición. Entonces, a veces vamos con la idea de que es como cuando vemos a un policía. Vamos manejando y vemos a un policía y nuestro corazón empieza a latir porque pensamos, nos va a parar, me va a pedir una mordida, se va a llevar el carro al corralón, me va a pasar algo. Y a veces venimos a la iglesia y nos pasa lo mismo. Ahí viene el pastor. A veces nosotros como padres somos culpables. Vemos que el hijo se está portando mal y le decimos, cállate porque el pastor te va a pegar. Entonces vamos desarrollando como que una mentalidad de que el pastor solo sirve para pegarle a la gente y educarla de esa manera. Y entonces crecemos con la idea de que ese es el pastor. No, uno puede disfrutar tantas bendiciones, tantas cosas hermosas cuando aprendes a estar bajo esa autoridad. Yo me he quedado, las últimas veces que he venido a México, me he quedado en la casa del pastor. Es una bendición. Yo sé que de repente esa palabra no la vemos como muy correcta, pero me encanta platicar con la pastora Araceli. Aprendo tantas cosas de estar platicando con ella. Es una bendición. Entonces, la autoridad es la clave para liberarte del estrés. Ahora, la falta de autoridad siempre va a traer destrucción en nuestra vida. Siempre, 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 siempre. Por un tiempo las cosas pueden funcionar bien, pueden funcionar relativamente correctas, pero tarde o temprano esa falta de autoridad reventará en nuestra vida y sufriremos las consecuencias de esa falta de autoridad. Llámale trabajo, llámale escuela, llámale matrimonio, llámale familia, llámale ministerio. Toda falta de autoridad tarde o temprano traerá autodestrucción a nuestra vida. Tarde o temprano. Esa es una ley. Dile a tu hermano, es una ley. O sea, esta no es una opción, no es una posibilidad, no es un tal vez, es una ley.
Tarde o temprano, la falta de autoridad traerá destrucción a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, y nosotros tenemos que entender esa ley, ese principio de la autoridad. Cuando tú eres llamado, entre las cosas que Dios te da es esa autoridad. Esa autoridad para que tú puedas funcionar, puedas fluir, puedas aconsejar, puedas orientar, puedas ejercer esa autoridad, no solamente en contra de los demonios, que es muy importante, sino también dentro de la iglesia, poder aconsejar a la gente. Cuando tú has recibido esa autoridad, no tienes ni que estarla proclamando, la gente lo entenderá. Yo sé que no todos, hay gente que de cualquier forma chocará con la autoridad. Algo importante, hablando de esta situación en la autoridad, es que si la autoridad ha sido delegada por Dios, y como pastores nosotros representamos el carácter, el deseo de Dios, la voluntad de Dios para la iglesia, y Dios no obliga a nadie a que se sujete a Él, yo no puedo obligar a nadie tampoco. Como pastor no puedo obligar a nadie. La gente tendrá que reconocer la autoridad, se beneficiará de esa autoridad, pero es algo que la gente va a reconocer, sea por como nos decían hace rato, por el fruto que verán en nosotros, o sea, porque Dios directamente habló a su corazón y les hizo ver qué es la autoridad. En mi caso, en el caso mío, yo conocí al pastor Benjamín, ni siquiera estaba casado, él y yo menos, entonces tiene añísimos que lo conozco, íbamos a la misma iglesia, dejamos de vernos mucho tiempo. Cuando después supe yo que estaban pastoreando acá en la iglesia, vine, estaba un pastor americano predicando. Ese mismo pastor años atrás me había dado una profecía de que yo tenía un ministerio. Bueno, cuando estamos aquí, están predicando, yo estaba sentado por donde está Víctor, yo estaba sentado por ahí y veo que el predicador hace señas, hace así con la mano, que vengan, y pues yo hasta volteé y dije, ¿a quién le hablará? Entonces resulta que era a mí al que le estaba hablando. Mi papá se da cuenta que es a mí, me dice que pase, paso con mi esposa y el predicador me dice, yo te llamé para ser pastor y tú no has querido, has estado luchando con esto, he querido tratar contigo y tú no has querido. Él mismo me había dicho años atrás que yo tenía un llamado al pastor, él no se acordaba de mí, pero yo sabía que era de Dios. Bueno, él me habla acerca de que me ha traído a nuevos pastos, que me ha traído a una nueva iglesia, que me ha traído a una nueva autoridad, y yo empiezo a entender ese principio de la autoridad, eso que Dios ha traído sobre mi vida, ese principio de autoridad tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Esto te guarda, te protege, te cuida de todas estas cosas, pero uno tiene que entenderlo. Poco a poco vas entendiendo ese principio de autoridad. Yo lo recibí en parte por lo que uno veía, las bendiciones que uno veía, y en parte por la revelación de Dios hacia la vida de uno, pero siempre la falta de autoridad traerá destrucción a nuestra vida. Importante, muy importante entender esa autoridad. Cuando yo vengo aquí a la iglesia, empiezo a entender la autoridad, empiezo a entender que no puedo vivir como yo quiera, que no puedo hacer lo que yo quiera, que no puedo simplemente enojarme, salirme y ya me voy y se acabó esto, sino que hay una autoridad. Yo platicaba con gente de la iglesia, porque la pastora de Margarita decía algo que es cierto. De repente la gente se enoja y se va de la iglesia, y tenemos a veces la mala costumbre de recibir gente de otro lado sin saber cómo es su vida, cómo está esa situación. Y yo le decía a alguien, platicaba con una persona y le decía, mira, si tú te enojas con el pastor y te vas, te cambias de iglesia, el mensaje que tú le estás transmitiendo a tus hijos es, si te enojas con la esposa, pues vete con otra. Y si te enojas con el maestro de la escuela, pues cámbiate de escuela. Y si te enojas en el trabajo, pues cámbiate de trabajo. Pero nunca lo enseñaste a ser responsable. Nunca lo enseñaste a que hay una autoridad y que uno tiene que darle cuenta a esa autoridad, que puede ser el maestro, que puede ser el esposo, que puede ser el patrón que nos paga nuestro salario, pero que hay una autoridad. Y cuando yo fácilmente me cambio de iglesia porque no se hacen las cosas como yo quiero, como a mí me gustan o como yo pienso que debe de hacer, lo que yo le estoy transmitiendo a mi familia es que no tienes por qué obedecer a la autoridad. Cámbiate, vete a otro lugar. Muévete hacia otro lugar a donde te sientas bien, a donde te traten como tú quieres, pero no entendemos que hay un principio operativo ahí, que es la autoridad. Pasa en la iglesia, sobre todo en la iglesia, pero pasa en todos lados. Entonces aprendí ese principio de la autoridad. Tiene que haber una autoridad, tengo que entender ese principio, someterme a él, me bendice, me ayuda, me fortalece, me protege, trae protección a mi vida. Yo no veo la autoridad como algo restrictivo, yo veo la autoridad como una protección sobre mi vida.
Cuando tengo algún problema, sé que puedo hablar con alguien que es mi pastor, expresarle cuál es mi situación. Estoy consciente que puede ser que me dé un consejo, pero también puede ser que me regañe y me diga, es que estás fallando en esto y en esto y en esto. Pero como nos enseñaban hace rato, tengo que tener el corazón humilde para reconocerlo. Amén. A lo mejor mi primera reacción es, ¿para qué le hablé? Pero después va a decir, tiene razón, es cierto, estoy mal en esta área y tiene que cambiar esa área de mi vida. Otra cosa, otra frase, nunca escojas una autoridad que no sea capaz de corregirte. No la escojas. La autoridad, aquella persona que te corrige, te está haciendo un bien, está bendiciendo tu vida. Nosotros buscamos pastores amistosos, buenas ondas, con los cuales nos podamos llevar bien, que nunca me diga nada, que nunca me corrija, que pase por alto mis defectos. No, es un error. Nunca busques una autoridad que no sea capaz de corregirte. La corrección traerá bendición a tu vida. Amén. Te librará de muchos problemas, de muchas situaciones, te librará de muchos conflictos, de muchas cosas que no tienes que pasar por ahí. Yo sé que en el mundo de repente citamos muchos dichos, y yo creo que a veces sabemos más dichos del mundo que versos de la Biblia. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, y es cierto, deberíamos nosotros de ver la situación que le pasa a otra gente para no tener que experimentarlo por nosotros mismos. Entiende que la protección, que la autoridad es una protección sobre nuestras vidas. Nunca escojas una autoridad que no sea capaz de corregirte, nunca, porque no será de bendición para tu vida. A lo mejor será amable, tal vez será buena onda, quizás sea una buena persona con la que puedes vacilar y bromear y todo, pero si no es capaz de corregirte, no te va a ayudar, no va a bendecir tu vida, no traerá esas cosas que tú necesitas para tu vida. Yo necesito encontrar una autoridad que sea capaz de corregirme, que sea capaz de decirme en qué áreas de mi vida estoy mal, en qué áreas de mi familia, de mi matrimonio estoy mal. A veces uno dice, no se mete, ese es solamente asunto mío. Pero uno como pastor tiene cierta gracia dada por Dios, no por nosotros mismos, para percibir ciertas cosas que a veces ni la misma persona que está viviendo ve. Y uno le puede decir, mira, si sigues en esta situación te va a pasar esto y esto y esto. Y uno tiene que aprender a ser humilde y reconocer esa necesidad que uno tiene. Nunca escojas una autoridad que no sea capaz de corregirte. La autoridad nos bendice, puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida, y cuando tú eres llamado, Dios te capacita con esa autoridad. Hay una parte de la Biblia donde está hablando Jesús y dice que en aquel tiempo vendrá gente y le dirá, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hay una gran diferencia entre autoridad y poder. Uno puede tener cierto poder, pero la autoridad que Dios te da hace legítimo ese poder. Es mi pensamiento que la gente que vino, de la cual habla Jesús, tenían un poder en su vida. No vamos a meternos si era de Dios o no era de Dios ese poder, pero había poder en su vida. Lo que no había era autoridad. Ellos no tenían autoridad. Yo puedo levantarme yo mismo como pastor, puedo orar, puedo buscar de Dios, tendré cierto poder, pero no tendré la autoridad. Esa autoridad que yo necesito estará ausente de mi vida, y es importantísima. La autoridad es muy importante en mi vida. Necesito esa autoridad. La autoridad protege, la autoridad guarda, la autoridad bendice. Yo necesito tener esa autoridad dentro de mí. La autoridad que Dios me da hace que ese poder sea legal. Es tan simple como un policía. Un policía tiene una autoridad que es lo que el gobierno le ha dado, una placa, un contrato, alguna cosa así. Tiene un poder que es la pistola o el armamento que él tiene. Podía tener la pistola sin la autoridad, pero entonces será simplemente un pistolero, no es una autoridad. Es alguien que simplemente tiene una arma y con esa arma puede dañar a la gente. Lo que hace la diferencia es la autoridad. Yo puedo tener cierto poder, pero si no fui llamado, no soy pastor. No tengo autoridad, simplemente tengo algún don, alguna gracia, alguna habilidad, pero no tengo esa autoridad que yo necesito. La autoridad me va a dar o va a hacer que ese poder sea legal o que sea legítimo en mi vida. Yo necesito esa autoridad. Otro pensamiento: cuando nosotros imponemos la autoridad, es el más claro síntoma de que hemos perdido la autoridad.
Cuando tengo que decirle a la gente, yo soy tu autoridad, tengo un problema. Tengo un problema, porque entonces yo estoy perdiendo la autoridad. Si tengo que expresarlo, si tengo que decirlo, si tengo que amenazar a la gente. A veces se ha abusado de la autoridad y entonces vemos la autoridad como un chantaje, como una, no es la palabra correcta, déjeme encontrar la palabra correcta, ay Padre, como una influencia negativa. La autoridad es otra cosa, nosotros vemos mal la autoridad. Cuando imponemos la autoridad es el más claro síntoma de que hemos perdido esa autoridad. La gente lo reconocerá. A veces algunos cabezones no lo reconocerán, pero en general la gente terminará por reconocer la autoridad que Dios ha depositado sobre tu vida. Se darán cuenta, como decía la pastora, habrá un testimonio, algo visible, algo real de que Dios te ha investido con una autoridad. No hay que proclamarlo, no hay que decirle a la gente, tienes que obedecerme porque yo soy la autoridad, sino demostrar con hechos que Dios nos ha dado una autoridad, ha depositado una autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Él lo ha dado y Él lo manifestará, Él manifestará esa autoridad. Yo sé que en un momento de nuestra vida todos pasamos por esa situación y quisiéramos hacerle entender a la gente que somos la autoridad, pero depende de Dios y no depende de nosotros. No hay que ir por ahí diciéndole a la gente, yo soy la autoridad, tienes que hacer lo que yo digo. Ellos se darán cuenta, ellos se acercarán a nosotros. Decía la pastora Margarita algo que yo leí hace tiempo, los niños se dan cuenta de lo que hay dentro de tu corazón. Cuando los niños se acercan fácilmente a ti, es que Dios ha depositado algo en tu corazón. Cuando a los niños se les dificulta acercarnos a nosotros y nos ven como un ogro, como algo así malo, entonces tenemos un problema. Hay que revisar nuestra actitud, hay que revisar nuestro corazón, qué está dentro de nosotros. Ahí en la iglesia, en una parte de la alabanza, yo me quedo en la parte de atrás, en la puerta, y todos los niños que entran, casi todos los niños que entran van y me abrazan, pastor, y me saludan de beso, casi todos los niños, uno que otro no, pero casi todos los niños, y uno se da cuenta que la gente empieza a reconocer eso, y los niños tienen esa habilidad para reconocer esta situación de la autoridad. Ahora, quiero tocar un punto que es un poco difícil, conflictivo, pero que necesitamos tenerlo bien en claro. Hay una distinción entre sumisión y obediencia. La sumisión es un acto o una actitud interna, la obediencia es un acto externo. Yo puedo ser obediente sin ser sumiso y puedo ser sumiso sin ser obediente. Te voy a dar un ejemplo de sumisión sin obediencia. Viene el rey con aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y les dice que tienen que adorar la imagen. El hombre era su autoridad, era el rey. Entonces dice, tienen que adorar esto, si no lo hacen, los voy a echar al horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dicen, sepa, oh rey, que no tenemos por qué hablar de esto. Al Dios al cual servimos nos puede librar, pero si no lo hace, de cualquier forma nosotros no adoraremos la imagen. No le faltan al respeto al rey, no lo insultan, no le dicen cosas malas, no se burlan de él, no lo amenazan, lo respetan. Hay un respeto hacia él, dicen, oh rey, sepa, oh rey, que Dios al cual servimos puede hacer estas cosas. Entonces esta gente tenía sumisión, pero sabía que lo que el rey les estaba mandando no era correcto y no lo obedecen. Te digo todo esto porque la obediencia en el nivel más alto empieza con una actitud correcta dentro de nuestro corazón, con una actitud de sumisión. Yo puedo ser obediente buscando un propósito en esa obediencia. Puedo ser obediente porque trato de ganar un puesto. Puedo ser obediente porque quiero aparentar algo. Pero la sumisión es una actitud interna. Es algo que nace de un corazón que ha entendido la autoridad, que ha entendido el propósito de Dios, que ha entendido la bendición y que nace de mi corazón. No es un acto externo. Por afuera puedo ser obediente. La pastora Araceli nos daba un ejemplo de años atrás. ¿Se acuerda, pastora, de aquel niño que le decían, siéntate? Y el niño decía, me siento, pero por dentro estoy parado. O sea, obedeció, pero la actitud no era la correcta. La actitud era de rebeldía. Me siento, físicamente estoy sentado, pero mi opinión, mi actitud es de rebeldía. Por dentro sigo parado. Entonces, algo importante en esto de la autoridad es pedirle a Dios que nos revele.
Platicaba con la pastora Araceli, lo decía el pastor Benjamín hace rato, acerca de los salmos, cómo el salmista abre su corazón y expresa lo que nos pasa a todos, pero no todos expresamos. O sea, el salmista dice, me sentí a punto de desfallecer, por poco y resbalé, veo la prosperidad de los impíos y casi me caigo. Un montón de cosas que él habla y que a veces a nosotros nos cuesta trabajo reconocer. Y en ese Salmo 119, el salmista habla mucho acerca de conocer la ley de Dios, de todos sus beneficios. Y él dice, enséñame, revélame tu ley, revélame todo esto, hazme entender tu ley. Entonces la sumisión nace de haber entendido la ley de Dios, de haber comprendido la ley de Dios. Por eso el profeta dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La misma Biblia dice también, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Habrá algo interno, el esforzarse, y habrá algo externo, el actuar. Pero empieza con una actitud en nuestro corazón. La sumisión tiene que ver con la revelación que yo recibo del propósito de Dios en mi vida, del principio de Dios en mi vida, y esa sumisión me llevará a ser obediente mientras tanto no vaya en contra de la palabra. Aquí es algo que nos cuesta trabajo como discípulos. Si el pastor nos pide algo incorrecto, debemos de ser sumisos aunque no seamos obedientes. Cuando me refiero a incorrecto es que está abiertamente en contra de la Biblia. Nadie diga, el pastor me dijo que yo debo de llegar temprano, eso está en contra de mis principios. No, señor, usted tiene que llegar temprano. Amén. Es algo bíblico, estoy hablando de cosas bíblicas. Si te dice, ve y golpea a fulano, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? Eso no es bíblico. Si te dice, ve y roba para que puedas traer una buena ofrenda, tampoco, eso no es correcto. Pero cuando te está hablando de cosas prácticas, de cosas de la vida, no se trata de tu preferencia, sino, ok, esto es correcto, está bien, no, puedo hacerlo, debo de hacerlo porque es correcto. Entonces, sumisión, es tan importante la sumisión, creo yo, es mi pensamiento, que donde nosotros chocamos con la autoridad es que no hay sumisión. Hay una obediencia externa, pero no hay una sumisión interna, no hay una actitud correcta dentro de nosotros, y entonces nos cuesta trabajo. Por eso ese choque con la obediencia, con la autoridad, por eso ese choque con entender y hacer las cosas de la manera correcta, porque muy dentro de mí yo no entiendo lo que es la autoridad. Veo la autoridad como un enemigo, veo la autoridad como alguien que me quiere oprimir, veo la autoridad como alguien que me quiere regañar, veo la autoridad como alguien que quiere abusar de mí, pero no veo la autoridad como alguien que me protege, que me guarda, que me cuida, que me orienta, que puede hacer y traer bendiciones para mi vida. No la veo de esa manera. Entonces, algo muy importante en nuestra vida, de todos, como pastores y como líderes, como gente que está bajo autoridad, es sumisión, aprender a tener esa actitud interna correcta, adecuada en nuestra vida, para que la obediencia no sea más fácil, no nos sea una carga, no nos sea una opresión, no obedezcamos con los puños cerrados, no obedezcamos con la quijada apretada, porque obedezco porque no me queda de otra. No, lo hago con alegría, lo hago con gozo, lo hago porque sé que hay una bendición para mi vida, lo hago porque sé que es algo que me bendice y que me protege. Amén. Entendí lo que es el principio de la sumisión, rendir mi actitud, rendir mi voluntad, rendir mi corazón al principio de Dios para que Él pueda obrar poderosamente en mi vida. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Depende de nuestra búsqueda de Dios, depende de la actitud de nuestro corazón, depende de sacar todas esas cosas que dañan nuestro corazón para que podamos recibir esa revelación de Dios en nuestra vida. A veces y lo tocaba la pastora Margarita, en ese lapso de espera, en ese ser tratados, en ese proceso en el que Dios nos mete, corremos el riesgo de que nuestro corazón se dañe, de que nuestro corazón no reciba la corrección o no reciba la instrucción de una manera correcta y dañemos nuestro corazón. A veces pensamos, solamente a mí, ¿por qué solamente a mí me regaña? ¿Por qué a mí solamente me llama la atención? ¿Por qué a mí solamente me dice cosas? Yo creo que a todos los pastores nos pasa eso, no creo que nada más me pase a mí en Sanacat. De repente alguien me dice, ¿pero por qué solamente a mí me regaña? Digo, ¿llamé a toda la gente para llamarte la atención? No. Bueno, cuando le llamo la atención a otra gente, tampoco no los llamo a los demás. Lo hago en secreto, en privado. Entonces, si tú crees que nada más a ti te llamo para corregirte, estás equivocada. A otra gente también la corrijo. Pero cuando yo daño mi corazón, eso impide que yo reciba esa revelación de la sumisión, de que la autoridad tiene una bendición para mi vida, una bendición para mí. Tengo que guardar mi corazón. Es muy importante guardar mi corazón. Yo creo que
el problema que tenemos a veces con la autoridad, y me refiero ahora específicamente a la autoridad como la persona que está en autoridad sobre nosotros, es que no percibimos la voz de Dios, sino el medio a través del cual viene la voz de Dios. Y a veces el medio no me agrada, no me simpatiza, no me cae bien. Entonces, como el medio que Dios usa para hablarme no me agrada, desecho la voz de Dios, no tomo en cuenta la voz de Dios. Y como nos enseñaban hace rato, tenemos diferentes gracias, algunos serán muy amables, otros serán un poco más ásperos, unos serán muy pacientes, otros no serán tan pacientes, pero cuando esa persona tiene un llamado de Dios, es la voz de Dios para mi vida. Amén. A lo mejor no me gusta el estuche, a lo mejor no me gusta el medio el cual usa Dios para llamarme, pero Dios lo usa. Y yo tengo que entender esa situación. Nos pasa, deja explicártelo así. Yo tengo una iglesia. Cuando en mi iglesia se portan mal, yo les digo, bueno, yo soy el pastor. Entonces, pues yo te doy el consejo, tú puedes hacerlo o no hacerlo, pero al final de cuentas yo soy el pastor y soy la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Interesantemente, cuando la situación se revierte y yo soy el que tengo que dar cuentas, yo digo, ¿pero por qué? Si todos somos iguales. Pero no es cierto. O sea, hay una autoridad que está sobre mí, yo estoy sobre otras personas, pero al igual que yo le pido a la gente de mi iglesia que sepa que yo soy el pastor, que entienda o que comprendo, que les sea revelado que yo soy la autoridad que Dios ha puesto, yo también tengo que pedir que Dios me revele que hay una autoridad sobre mi vida. Por último, en esta situación de la autoridad hay algo muy importante. Si la autoridad tiene un propósito, la autoridad tiene una responsabilidad también. Somos responsables. Amén. A mí me gusta el privilegio de ser pastor, aunque parezca a título de novela, pero me gusta el privilegio de ser pastor, tiene bendiciones, aunque no hacemos esto por los privilegios, pero indudablemente hay privilegios, ¿sí o no? Tú vas a alguna iglesia, te conocen que eres pastor, te saludan, venga, siéntese hasta acá, te traen un vaso de refresco, de café, de agua, siempre te tienen como que un mejor lugar, una mejor atención, todo lo que tú quieras. Eso es maravilloso, eso es fantástico, pero la otra parte es que la autoridad trae consigo también responsabilidad, una responsabilidad. Yo no soy responsable de lo que la gente haga con la palabra que le predico, pero sí soy responsable de la palabra que le predico a la gente. Yo no soy responsable de la actitud que la gente tenga para conmigo, pero sí soy responsable de la actitud que yo tengo para con ellos. Yo no soy responsable de su obediencia, pero sí soy responsable de mi obediencia para con Dios, para que ellos vean ese ejemplo. Hay una responsabilidad. Y a veces nosotros buscamos la autoridad, pero no nos agrada la responsabilidad. Un día llegaremos delante de la presencia de Dios y Él no nos pedirá cuentas de la salvación de la iglesia, pero sí de lo que nosotros le enseñamos a la iglesia. Bueno, en ese caso nos dirá también que por nuestra culpa no son salvos quizá, pero nos hablará acerca de lo que nosotros le enseñamos, del alimento que les dimos, de las cosas que hicimos por ellos, de cómo ministramos su vida, de cómo administramos los recursos que Dios nos dio a cada uno de nosotros, de cómo hicimos las cosas que Él nos pidió, de cuán obedientes fuimos a la palabra de Dios. Todo eso implica la autoridad, es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe de seguir, debe de tener y debe de aceptar. Cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, dice que le da a uno, a otro 3, a otro 5, me habla de poder, que son los talentos, me habla de autoridad, que son las instrucciones, pero me habla de responsabilidad. Viene Él y le dice, a ver, ¿qué hiciste con tu talento? Vamos a ver qué hiciste tú con el talento que recibiste. Entonces, todos los que somos pastores tenemos una gran responsabilidad. Es hermoso, es maravilloso. Cuando platicaba con su esposa, el pastor Moisés, le decía, dice la Biblia que cuando Jesús ve la gente salva, bueno, no lo dice Jesús, pero dice el profeta, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, como pastores, cuando tú ves el fruto de la aflicción de tu alma, hay una satisfacción. Es un privilegio, pero es una responsabilidad también. Amén. Mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de comportarme, las cosas que yo hablo, las cosas que yo digo, el que la gente vea mi sometimiento a la autoridad. Cuando veníamos para acá, el pastor me dio unas breves instrucciones acerca de algunas cosas y es cierto, tiene razón, y lo mismo se aplica en todas las áreas de mi vida. Yo no puedo esperar
una sumisión de mi iglesia cuando yo mismo no soy sumiso a la autoridad que yo tengo. Yo no puedo esperar que la gente me reconozca como pastor cuando yo mismo no reconozco a las autoridades que yo tengo por encima de mí. Yo no puedo esperar que yo sea honrado como siervo de Dios cuando yo no honro a aquellos que son siervos de Dios. Amén. Es básico, es la ley de la siembra y la cosecha. Funciona en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la autoridad también implica una buena medida de responsabilidad. Un día Dios te pedirá cuentas de ese talento, de esa gracia, de esa habilidad que Él te dio y te dirá qué hiciste con esas cosas que yo te di. Así es que la autoridad implica responsabilidad también en nuestra vida. Termino. Yo me daba cuenta que la pastora Margarita tiene el mismo problema que yo. Terminamos como 4 veces antes de que de veras terminemos. Entonces, ahora sí yo también voy a terminar. Tenemos que aprender a usar correctamente la autoridad. Una de las quejas más frecuentes de la iglesia, y yo sé que algunos están equivocados, pero una de las quejas más frecuentes de la iglesia, de los miembros de la congregación, es el mal uso de la autoridad. Nosotros como pastores tenemos que ser muy sabios, tener un corazón muy tierno para poder tratar con la gente. Hay, en este momento no recuerdo, se me fue el libro donde está escrito, pero en uno de los libros, creo que el profeta Jeremías empieza a hablar acerca como que de la agricultura, de cómo sembrar y todas esas cosas, y uno se queda así como, ¿qué tiene que ver esto con las cosas espirituales? Pero después el profeta dice, bueno, el agricultor siembra el eneldo aquí, el comino en este lugar, otra semilla en aquel lugar, sabe qué arado tiene que usar para acá, qué arado tiene que hacer para allá, porque todas estas cosas se las enseñó su Dios. Y hay una enseñanza tan maravillosa ahí. No toda la gente, no todos los discípulos reaccionan igual. No, decía la pastora Margarita, Dios nos llama diferente y nos trata diferente porque no todos somos iguales. Bueno, nosotros como pastores tenemos que tener la sabiduría para poder tratar a toda la gente no como gente hecha en serie. Cada uno tiene cosas distintas, tiene trasfondos culturales distintos, trasfondos familiares distintos. Hay gente que es rebelde porque le gusta ser rebelde y hay gente que es rebelde porque así nació. Eso fue lo que vio en su casa, rebeldía. Entonces uno como pastor tiene que aprender cómo tratar con la gente, que no podemos tratar de la misma forma a toda la gente, que no podemos ser igual de duros con toda la gente. Alguno quizá necesitará cierto grado de dureza, pero otro necesitará amabilidad, bondad, amor. Yo me he dado cuenta, cuando ya estaba a punto de venir para acá, revisé mi Face y gente de la iglesia me decía, pastor, que tenga buen viaje y todo eso, y le contesto a una persona de la iglesia y le digo, abrazos y bendiciones. Me dice, pastor, usted siempre sabe cuándo necesitamos un abrazo. Y uno se da cuenta, tanta gente necesitada de repente de amor. Uno podía pensar que no, que lo que menos necesitamos es amor, pero necesitamos ese amor, y como pastores tenemos que saberlo. Pablo dice que crezcamos, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Escucha esto, siguiendo la verdad en amor. A veces como pastores tomamos o solamente la verdad y nos volvemos rígidos, estrictos, duros, o tomamos solamente el amor y nos volvemos blandengues, débiles. Tiene que ser la verdad en amor. Es una mezcla, tienen que estar las dos cosas. Como pastor tienes que tener la verdad, pero si dices la verdad a rajatabla, puedes dañar a la gente. Ahora, si solamente es amor, también vas a dañar a la gente. La gente no madurará, no crecerá, se quedará siempre sentimental, emocional, pero no habrá una madurez en su vida. Pablo me dice que tenemos que crecer siguiendo la verdad en amor. Amén. Mezclar en una dosis correcta tanto la verdad de la palabra como el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y entonces tendremos una iglesia sana, saludable, correcta, adecuada, que seguramente nos amará y buscará de Dios y hará las cosas como Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor.